Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Y es así, las principales debilidades que tenemos los postulantes a la hora de enviar un currículum a las empresas. Muchas veces no sabemos qué va a pasar con nuestro cargo, si por qué no fuimos seleccionados. Y bueno, varias consultas que se vienen en nuestro bloque de Economía Virtual, la entrevista con el licenciado Ronald Rolón, como está, psicólogo y consultor laboral. Sí, buenas noches, Joel. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, venimos a conversar un poquitito sobre cuáles son los problemas que tienen los postulantes a la hora de acceder al empleo. Ahora, para saber cuáles son esas principales debilidades para arrancar un poco. Bueno, yéndonos a una raíz principal de todo esto, el principal déficit en este caso es la educación y la falta de información que tienen los postulantes hacia lo que es un proceso de selección y hacia lo que es la forma correcta para conseguir empleo, ¿verdad? Partimos desde principios básicos como problemas en redacción de un currículum, ortografía, problemas que todos se ven reflejados en la educación, la poca capacidad de investigación que tienen los postulantes de las empresas donde van a ser llamados a una entrevista. O sea, muchas personas asisten a una entrevista y no tienen la menor idea de cuál es el rubro de la empresa, no tienen la menor idea de cuál es el cargo al cual están postulando. O sea, el proceso de información o la capacidad que tiene la persona muchas veces en cuanto a la seguridad que puede llegar a tener en una entrevista, la poca voluntad que uno tiene de saber venderse también, o sea, son cosas que marcan muchas veces la diferencia y hacen que las personas con un nivel educativo superior y una, a raíz de esto obviamente, ¿verdad?, una personalidad o un carácter mucho más desarrollado, hacen que estos se queden siempre normalmente con todos los mejores cargos y las personas que no tienen esa posibilidad en cuanto a nivel de educación que hace que adquiera mayor información, sigue estancándose. O sea, los buenos siempre se quedan con los mejores cargos y los no tan aptos siempre están estancados en la posibilidad de conseguir empleo. Si tenemos que hablar de algunos cargos en los que no son vacantes, no se logran llenar, ¿cuáles son los principales cargos dentro de una empresa o lo que más son demandados y no están siendo ubicados? La demanda en Paraguay actualmente, o sea, la mayor demanda hace al nivel comercial. En el área comercial es donde existe la mayor posibilidad de que una persona pueda iniciar su carrera laboral o también en áreas de atención al cliente, contact center, call center, son áreas de mayor demanda a nivel empresarial. También tenemos mucha demanda en lo que hace a mano de obra, pero justamente nosotros empezamos con la problemática de la mano de obra calificada, o sea, otra vez volvemos a lo que es educación, ¿verdad? Y en este caso profesionalización incluso de la mano de obra, que hoy día la mano de obra tiene que ser calificada y nuevamente tropezamos con eso, ¿verdad? Ahora, avanzar un poco en lo que es la industrialización, nuestra economía, se habla mucho que estamos en crecimiento. ¿Cuál es la recomendación, ya que estás tratando siempre con empresas, sabes la demanda, lo que está necesitando el mercado? Entonces, sí, en este caso la recomendación que yo le hago a las personas es de que en primer lugar siempre se informen del lugar al cual ellos están enviando su hoja de vida, que se tomen la debida providencia de redactar correctamente o hacerse asesorar por profesionales en este caso, que puedan ayudar a venderse mejor, incluso dando tips y un montón de otras cositas que puedan ayudar a mejorar su performance, así como también tener siempre la capacidad de poder observar cuáles son los mejores centros educativos, por más de que estos tengan obviamente su costo o su sacrificio en el caso de las universidades públicas, apuntar siempre a la excelencia y apuntar a los mejores, no solamente apuntar a lo que se puede pagar o a universidades de garage, que lo único que hacen están lastimosamente estancando más a esas propias personas y produciendo mano de obra que no sirve. Y conversamos un poco de lo que son los cursos rápidos que ofrecen ciertas empresas, algunos de, por ejemplo, curso de secretario, curso de cajero, esos cursos que son de 3 meses de corta duración, ¿esos son válidos, son importantes de hacer? Hoy en día son cursos complementarios en el caso de que vos ya
ya estés trabajando dentro de un sector. O sea, estos cursos no te van a garantizar de que vos puedas acceder rápidamente, por ejemplo, a un puesto de trabajo. O sea, a mi criterio estamos hablando de una gran falacia. O sea, esto es algo que lo único que hace es estimular al nacimiento de nuevos institutos que venden productos meramente comerciales. No es real aquello de que realizas un curso de cajero y pronto vas a poder trabajar. O como venden con salida laboral. O sea, es algo que está totalmente equivocado. Y muchas veces en la desesperación las personas con los pocos recursos que tienen intentan optar por estos, ¿verdad?, como primera opción y finalmente se estancan o no es lo que realmente el mercado necesita. Hoy el mercado o las empresas, el nivel de exigencia como Paraguay, como bien decías recién, está viviendo una etapa de bonanza económica o comercial y requiere de mano de obra que pueda ajustarse a lo que está requiriendo el mercado. Hoy tenemos una gran demanda, a mi criterio, de todo lo que vemos en el día a día. Muchos colegas podrán decir lo mismo. Tenemos una gran demanda, pero quizás no tenemos la cantidad de postulantes calificados para los cargos que estamos teniendo vacantes. ¿Y qué hace? Que tengamos que recurrir nuevamente a personas que están ya trabajando en otros sectores, estirar a esas personas para ocupar estos cargos. O sea, es una consecuencia de eso que se está viendo. Los consejos básicos entonces, Ronald, para esa gente que ya tiene su título en mano o inclusive está en la universidad y mucho se habla de que al final el título no le va a servir porque pasa que está disociada la universidad de lo que es en realidad la necesidad del mercado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Bueno, evidentemente es totalmente correcto lo que vos decís. Lo que yo le recomiendo siempre a las personas es que en lo posible puedan iniciar a una temprana edad su carrera laboral en este caso y tratar de orientar siempre hacia lo que uno está estudiando y obviamente también tener la seguridad de lo que uno está estudiando. O sea, no estudiar 2 años una carrera, luego dejarla, iniciar nuevamente otra carrera y luego dejarla otra vez y llegar a los 30 años, hiciste 3 carreras y ninguna terminaste, todo con 2 o 3 años de haber estudiado. Yo le insto a las personas a que inicien su carrera ya desde temprana edad, a partir de los 18 años, con pasantías, en el caso de ser necesario, si hay que trabajar gratis en ciertos sectores, hay que hacerlo porque es un puente que te abre muchísimas posibilidades. Luego ya porque lo que hoy más se valora en el mercado es la experiencia sumada a la formación académica. Paraguay es un país en desarrollo y justamente esto es lo que hace clic en cuanto a la necesidad. Otras cosas que podríamos recomendar a las personas es capacitarse constantemente, pedir oportunidades cuando una vez ya tienen laboralmente, pedir, siempre estar presente, sí, y pensar de que nadie es imprescindible en un trabajo. Todos tenemos que cuidar mucho de lo que se tiene y tratar de crecer. El crecimiento y la ambición a nivel personal y profesional es lo que nos lleva a mantenernos como personas empleables en el mercado laboral. Así que allí desde la casa entonces esperemos que hayan tomado sus apuntes. Esto fue la entrevista con el consultor, el señor Ronald Rolón. En breve estaremos teniéndote. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten. De Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.